Bienvenidos a la asignatura de Historia de España. Aquí os voy a presentar en este vídeo un poco el Google Classroom que tenemos para la asignatura. En el tablón podréis ver cualquier tipo de noticia relativa a la materia y aquí en trabajo de clase os podríais familiarizar con los temas del curso. Bien, como estáis viendo, la asignatura se divide en 10 temas. Esos 10 temas están aquí representados en estos apartados con un montón de carpetas. Yo sé que si te has incorporado ahora, pues estarás un poco agobiada, pero es lo que no quiero, ¿no? Que te descuelgues y que te sientas un poco desorbitada por tanta información. Aquí, en Información General 2020-2021, pues tiene documentos referentes a las leyes de la propia asignatura, el programa de la materia y información relativa sobre pendientes e información sobre el próximo examen parcial que será en torno al 20-25 de febrero. El programa de la asignatura, como veis, aquí se divide en 10 temas que están en función de un temario que yo hice hace muchos años y que cada curso estoy intentando mejorar, que, bueno, que abarca todo el contenido de la historia de España desde la prehistoria hasta la actualidad. Son unas 300 páginas, yo sé que es muy largo, pero bueno, es un contenido que lo que intenta es hacer un repaso de historia de España para que te sirva para crear pues todo tipo de resúmenes, comentarios de texto y un poco intentes resolver cualquier tipo de pregunta que yo te haga en los exámenes. Lo más importante del temario o de cualquier otro es que te sientas cómoda con lo que lees. Habrá gente que le valga estos apuntes y habrá gente que no. A los que no se sientan cómodos con la lectura que yo les propongo, pues deberían buscarse un libro de texto como el de Vicent Vives, que es muy bueno, el de los de Santillana, que claro, como esos los hacen por un montón de editores y profesores, pues digamos que tienen más calidad que lo que yo te pueda presentar. Te lo digo con toda la humildad del mundo. Lo más importante es que una se sienta cómoda con lo que lee. Es lo más importante pues, para entender el proceso histórico. A fin de cuentas, el programa de la asignatura, sintetizado en estos 10 temas que ves ahí, pues están expresados en carpetas de contenidos, por así decirlo, aquí en el Classroom. Antes de meterme en lo que son los temas, pues mira, aquí ya te he dicho que está información de los pendientes, en el caso de que tenga la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato suspensa, e información relativa al próximo parcial. Pues bueno, aquí ya te digo que serán preguntas cortitas, ahora hablaremos de esas preguntas, habrá un comentario de texto y una pregunta para analizar, discutir o dar tu opinión sobre, en este caso, el siglo XIX, que son los contenidos que abarca este parcial. Cualquier cosa que este vídeo no te aclare, por favor, me lo tienes que decir, ¿de acuerdo? Es importante la comunicación en este curso y que el estudiante tenga la confianza para expresarle al profesor todo tipo de dudas, ¿de acuerdo? Bueno, en este apartado, al principio del Classroom, pues también tenéis información sobre la EBAU, los textos seleccionados que tenéis que comentar, el propio programa de la EBAU, la información que nos da la Universidad de Murcia y ejemplos de exámenes, ¿no? Aparte de enlaces que nos llevan a las materias de EBAU, ¿no? Para todo tipo de asignaturas. En temario, pues estará aquí adjunto el propio temario de la asignatura e incluso te pongo aquí el nuevo copy. Si no sabes dónde está, pues aquí el enlace del Google Earth para que vayas a fotocopiártelos si así deseas. En cualquier caso, los temas de la asignatura, como si la alumna se ha incorporado ahora mismo, pues estará un poco no perdida, sino agobiada. Pues no nos vamos a agobiar, ¿no? Vamos a engancharnos al ritmo del curso. En este caso vamos terminando, vamos por el tema 7. Y lo que espero de vosotras es que os presentéis al examen parcial y luego al global, de la segunda evaluación. Vamos a ver qué nota sacamos y en la tercera evaluación volveremos a hacer un examen parcial y otro examen global. En función de la nota que salga y en función de lo que el alumno vea, si está conforme o no, pues podrá recuperar los conceptos, los estándares de lo que no se ha presentado en la primera evaluación. ¿De acuerdo? Es decir, no te voy a pedir ahora que recuperes lo que no has hecho en la primera evaluación. Vamos a hacerlo al final de curso en función de la nota que al final saques. ¿Vale? Digamos que es una especie de evaluación continua.
que os planteo pues, para que os enganchéis ya, empecéis a trabajar al principio a vuestro ritmo y poco a poco al ritmo del resto de compañeros. Como veis, cada uno de los temas, vamos al tema 7, construcción y consolidación del Estado liberal, en el mismo apartado os aparecen esto, ¿no? Yo le ya presenté a los compañeros que la palabra aquí, repaso siglo XIX, nos lleva, por ejemplo, a un test, a un formulario que os abro, y sería este, ¿no? Un montón de preguntas cortas, no sé si son 60 o 50, donde podéis un poco jugar o podéis ensayar o podéis estudiar a base de los errores que cometáis con resolviendo todas estas preguntas sobre el tema 7. ¿De acuerdo? Estas preguntas cortas, como sabéis, son las que caen en el examen. No las 70, pero sí una selección. Y las saco de estos repasos que a veces, no, que aparecen en todos los temas, ¿de acuerdo? Al principio, pues esto lo podéis hacer o no, es decir, esto lo pongo aquí para que vayáis ensayando. No tiene ningún tipo de nota y no es obligatorio. Cada uno de los temas tiene aquí metida tareas, ¿no? Por ejemplo, el tema 5 tuvo 3 tareas, son las preguntas que van para EBAU, siempre lo pone ahí. El tema 6 tiene 2, el tema 7 tiene 4 y cada vez que veáis EBAU, básicamente son estas preguntas de este documento, que también tenéis ahí en el Classroom, donde el alumno se tiene que preparar pues estos temas, ¿de acuerdo? De la opción A, estos 3, de la opción B, estos 3. Y como el examen está dispuesto con una opcionalidad tal, pues el estudiante puede acogerse a estudiar 3 preguntas de aquí o de aquí y luego uno de los 2 siglos. Cada uno de esos 2 siglos tiene 6 ejercicios que el estudiante puede hacer. Vale que veis ahí como tema texto, tema texto. Esto quiere decir que el estudiante debe de elegir, en el examen lo puede hacer, qué haría, por ejemplo, en el caso de que le pregunten sobre Fernando VII. Hacer el tema de desarrollo Fernando VII o hacer el comentario de texto Manifiesto de los persas. Bueno, cada tema está asociado a un texto, perdón, y hay 12 textos y 12 temas. Y como digo, 6 para cada uno de los siglos. Esto al principio pues es un poco lío porque hay que dominar todo este todo este follón de títulos, tema, texto, me agobio y no continúo. No vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Hay que prepararse una de estas 2 opciones, de estas 3 preguntas y estas 3 preguntas que ya hicieron los compañeros en la primera evaluación y elegir o digamos trabajar sobre todo uno de los 2 siglos. Yo te voy a preguntar tanto en los parciales como en los globales todo el contenido histórico. Pero a la hora de presentarme a mí las preguntas que luego irán para EBAU, el estudiante tiene que prepararse, digamos, uno de estos 2 ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, sobre la crisis del antiguo régimen, pues hay un tema y hay un texto. Sobre Fernando VII ya lo hemos dicho, y así con todas. Estas 6 primeras son del siglo XIX. Estas 6 siguientes son del siglo XX. ¿Qué es lo que he expresado yo aquí? Que por ejemplo en el tema 6 tienes aquí la tarea. Si pinchas en la tarea te explico un poco todo esto que estoy intentando explicarte en el vídeo. Tienes los textos de BAU para que no haya duda. Hay en este caso, si la tarea 6.1 va sobre las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, pues te pongo materiales de apoyo para que estudies la PEPA, que es la Constitución, más constituciones de España, el guión del comentario de texto, 2 textos referidos a información histórica muy buenos de Educaplay. Y aquí te pongo en 2 vídeos que yo hice el guión para elaborar el comentario de texto y el guión para elaborar el comentario de texto de la Constitución. ¿De acuerdo? Y aparte te pongo más materiales de ayuda pues, para que te sirvan de apoyo. La tarea 6.1 se la pedí a todos los compañeros del grupo. Y luego ya en la tarea 6.2, aquí ya, pues cada uno, pues si te das cuenta, algunos la están presentando y otros no. ¿Qué pasa? Que habrá compañeros que entreguen preguntas del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? La tarea 6.2, la tarea 7.1, esta y esta, son las del siglo XIX. 4, 5 y 6. Yo espero de cada alumno uno de los 2 siglos. Es decir, habrá un estudiante que me entregue estas 2 y estas 4
total 6 preguntas, y ahora digo por qué 6, más las 3 que ya hizo de la primera evaluación, por ejemplo, están aquí, y entonces tendría 9. Ese es el número correcto, ¿no? 9 preguntas. Si el estudiante al final se prepara 9 ejercicios, 9 folios para las dos caras, abarcaría las combinaciones posibles para que en el examen final de curso y el de selectividad pueda, digamos, contestarlo todo. Son 9. Por ejemplo, 3 y las de un siglo. 6. Al principio esto es un jaleo, pero conforme vayamos pasando los días, está claro que lo irás dominando. ¿Qué pasa con los alumnos que ya han entregado, por ejemplo, sus 6 preguntas del siglo XIX? Porque el temario continúa. Yo en los parciales te voy a seguir preguntando cosas y te lo vas a tener que de algún modo estudiar. Eso sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, aquí hay 4 preguntas del siglo XX que no tendrías que entregar siempre y cuando me hayas entregado las del siglo XIX. Lo dejo ahí un poco con silencio para que lo entiendas. Entonces, aunque te aparezca como no presentado o yo te ponga aquí un 0, eso no va a repercutir en tu nota. Al final de curso yo espero del alumno o de la estudiante que sea 9 cuestiones, ¿no? 6 de un siglo, sea del 20, como ves ahí, tema 9, 20, o del tema del siglo XIX, estas 6. A lo mejor me estoy liando bastante, pero bueno, a veces es difícil que captarlo a la primera. En cualquier caso, pues de todas las tareas, pues por ejemplo, si nos vamos aquí a absolutismo frente al liberalismo, vuelvo a explicártelo todo un poco detenidamente, las características de la tarea, y te pongo un vídeo que hice sobre desarrollar la pregunta de Fernando VII o desarrollar el comentario de texto de Fernando VII. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al fin de cuentas el estudiante elige qué hacer. Entonces aquí en estos vídeos que intento elaborar lo más con o sea, lo más útil posible, pues aquí te voy comentando un poco cómo hacer el comentario de texto. En este caso, el comentario de texto número 2, que está asociado a la pregunta de Fernando VII. Bueno, hay dos cosas. Si te das cuenta en el título, pone vamos a ver el título de la tarea 6.2 y pone tarea 6.2. Así se llama la tarea. Lo que pasa es que hay dos cosas. Epígrafe y comentario. ¿Me tienes que entregar las dos cosas? No. Eres tú quien elige qué quieres entregarme. La pregunta de desarrollo, que la llamamos epígrafe, aquí tienes el vídeo, o el comentario de texto número 2, que se parece mucho a la pregunta, ¿no? Porque es un texto de esa época histórica. Se llama Manifiesto de los Persas, texto 2. Y aquí tienes el vídeo explicativo. Se le da la opción al estudiante, pues como este esquema de BAU, a elegir tema o texto, tema, texto, tema, texto, tema, texto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que más o menos eso se entienda. Y nada, el resumen de diapositivas del tema 6, pues son bueno, el típico PowerPoint que yo ponía en clase, aquí está, por si te sirve de apoyo alguna imagen. Los voy colgando con explicaciones en algunos casos, por ejemplo, aquí en resumen de diapositivas del tema 2 de la prehistoria, pues está la presentación de diapositivas en formato PDF y una imagen de vídeo, pues aquí un vídeo explicándote el tema de la prehistoria. Así que, así que nada, eso sería suyo. Aquí el resumen de diapositivas de tema 2, pues vengo a explicarte un poco los contenidos más gráficos y visuales de la asignatura. En materiales del tema 6, pues siempre pongo pues cualquier, no sé, documento que pueda servirte pues, para el estudio. En este caso del tema 6, los tipos de constituciones, un esquema de la revolución, de la PEPA, perdón. Y en vídeos del tema 6, como hay tantos vídeos por internet, pues yo intento aquí seleccionar los más ilustrativos de toda una época, ¿no? En este caso, pues varios del tema 6, que va sobre la crisis del antiguo régimen. Ahora mismo, pues vamos a engancharnos a lo que es el tema 7. Tienes el repaso, por si quieres jugar con las preguntas. Ya sabéis que el próximo parcial tendrá preguntas de aquí. Estas tareas, yo te pido que vayas trabajando el comentario de texto de la Constitución de 1812, que es del tema anterior. Pero bueno, aquí tenéis las 4 tareas para entregar del siglo XIX en caso de quieras hacer esa opción en el examen
O si no, simplemente pues tienes que estudiar como cualquier otra asignatura el siglo XIX. Y bueno, aquí resumen de diapositivas, vídeos y materiales.